Colombia imparable. ¿Por qué Colombia imparable? Todo surge de una lectura que hemos venido haciendo desde hace ya varios años sobre la opinión que tienen los colombianos sobre todo, sobre lo que los rodea, sobre las instituciones, sobre las personas. Y una conclusión muy rápida y obvia es que los colombianos cada vez creen en menos cosas. No creen en los partidos políticos, creen poco en las instituciones, no les gusta el Congreso, no les gusta mucho la presidencia de turno, no sienten confianza con fiscalías, procuradurías, etcétera, pero hay un elemento constante en el que los colombianos sí están de acuerdo, y es que confían en el sistema de producción de trabajo, de generación de trabajo en la empresa privada. En la pandemia se disparó incluso ese sentimiento porque aún los colombianos que perdieron su puesto de trabajo durante la pandemia dijeron y siguen diciendo en las encuestas que para ellos lo más importante es la empresa que les da empleo. Puede uno llegar a concluir que el tejido social colombiano está hecho alrededor de la empresa privada. Y cuando digo empresa privada, no estoy diciendo necesariamente grandes empresas como puede insinuar el término, sino todas las empresas grandes, medianas y pequeñas, las últimas de las cuales generan una gran cantidad de empleo. Por eso cuando nosotros hablamos de Colombia imparable, nos referimos a que independientemente de las circunstancias de la economía, de la política, de los ciclos de la macroeconomía y del mundo, siempre habrá una empresa privada que está uniendo a los colombianos y generando de alguna manera su futuro. Por eso vamos a estar acá con personajes que representan grandes empresas que hacen posible esta Colombia imparable, pero también fundamentalmente de personas de pequeñas y de medianas empresas que a través de su trabajo, de su voluntad y de su tesón hacen que Colombia sea imparable. Y por eso, Roberto, a lo largo de esta emisión vamos a estar compartiendo esas historias. Vamos a ir a diferentes lugares de Bogotá, vamos a ir a diferentes lugares de Colombia, a conocer a esas personas imparables, a esas personas cuya innovación, cuya creatividad, cuya imaginación ha logrado sacar adelante pequeñas y medianas empresas que hoy son el motor también de nuestro país. Y vamos a conocer la primera historia. Vamos a ir a conocer a Lucero, madre de familia, madre cabeza de hogar, mujer luchadora, trabajadora y que hoy hace parte de esta Colombia imparable. Mi nombre es Lucero Rueda, soy la propietaria de Panadería Pan Ros. Anteriormente y ante Cámara de Comercio y todo registrada como Panificadora Rosita. Es una historia familiar, un negocio de emprendimiento con mucho berrenque, berraquera, de una pareja, un matrimonio que quiso emprender cuando se iniciaba este bar. Después de estar ellos, les dieron la oportunidad a una hermana mayor. El esposo de mi hermana estuvo acá desde pequeño con el dueño de la panadería, entonces digamos que él lo forjó, le enseñó todo el arte de la panadería y él se especializó en el tema. Entonces, ya con el conocimiento y todo, dio la oportunidad de quedarse con el negocio, así lo hizo. El negocio llegó a mí de una manera muy curiosa en el 2018. Estaba en medio de un emprendimiento y la situación económica no era la mejor, la personal tampoco, entonces me había inventado un emprendimiento y fábrica, sí, porque así lo bauticé, de empanadas. Fui consiguiendo nuevos clientes, me fui por el lado de los negocios, entonces no era solo llevar empanada puerta a puerta, sino me iba para los negocios. Y en medio de esos negocios que yo visitaba, llegué a ofrecer las empanadas. Y entonces el señor me decía, no, más seguido. Viniendo a traer empanadas, me dice el señor que estaba en ese momento, que es mi cuñado, y yo le dije, ¿y si está pensando en arrendar y en descansar, por qué no piensa en mí? Y ahí inicié. Y ahí comenzó toda la historia, Laura, que al comienzo fue pesadísimo, pero ya haciendo las cosas, estando acá es cuando uno se da cuenta, acá uno tiene por hacer todo el tiempo. Bueno, el producto estrella es la comida, lo que yo preparo. Y el estrella, sí, el caldo de costilla. Trabajamos la familia completa, que es con mi esposo, mi hija, que me colabora más, pero ahorita lleva muy poco independiente. En ese caso, el señor que me colabora haciendo el pan. Y cuando estoy muy alcanzadita, digamos así en temporada y todo, siempre he tenido así una persona que me colabore.
Historias como las de Lucero Rueda inspiran la charla que viene a continuación. Vamos a saludar a Natalia Gutiérrez, ella es la presidenta ejecutiva de Acolgen, va a conversar con Daniel Suárez, él es el director de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad de Coca-Cola Latinoamérica Centro, y van a conversar con Roberto Pombo, director editorial de Prisa Media. Natalia, bienvenida. Hola Roberto, muchas ¿A gracias. usted qué le suena cuando oye Colombia imparable? Bueno, este es un país maravilloso que además está ubicado en un lugar geográfico que nos llena de un montón de recursos y de capacidades que si uno se compara con otros países, pues realmente tenemos todo para sacar este país adelante y para ser una potencia en muchas cosas, potencias en temas económicos, potencias en temas de biodiversidad, en temas climáticos, y cuando uno mira hacia adentro, es un gran país de regiones. Este no es un país donde la ciudad capital, como Bogotá, es la única ciudad, digamos, que empuja la economía del país, sino que tiene unas grandes regiones, todas muy diferentes, ¿sí?, pero con unas ciudades capitales muy importantes, con unos encadenamientos productivos por región supremamente importantes y que a pesar de todas las dificultades que a mí me gusta llamarlos retos, ¿sí?, retos políticos, retos sociales, retos ambientales, aquí todos nos levantamos todos los días a trabajar por este país y eso tiene el colombiano y eso tiene este país. Tenemos una calidad de gente que se la juega y se la lucha diariamente por este país. Y eso de que somos potencia no suena como uno que le gustaría que el equipo de fútbol de uno fuera campeón y no la logra. Sí, cuando se habla de potencia puede ser realmente una potencia o que se pueden mejorar relativamente las condiciones actuales. Mire, Colombia tiene una situación geográfica privilegiada además, que a veces se nos olvida. Nosotros podríamos tener perfectamente unos grandes puertos desarrollados por el Pacífico, los tenemos por el Atlántico. Pocos países en el mundo tienen esa oportunidad logística. Tenemos un tema de biodiversidad que nos pone de segundos a nivel mundial, ¿sí?, entre otras cosas en esta gran conversación sobre el cambio climático, ¿sí? Y tercero, tenemos una gran posibilidad de desarrollar todo el nearshoring con países como México, como Estados Unidos, Canadá, en el que nos miran a nosotros como esos posibles proveedores de servicios que podemos empezar a dar en la medida en la que nosotros podamos crecer económicamente y podamos pensar y creernos que lo podemos hacer. Daniel, bienvenido. La misma pregunta, imparable es un calificativo que lo hace a usted sentir lo que vive día a día en su oficio. Roberto, absolutamente, y gracias por la invitación, y de verdad celebro enormemente esto que comienza como una campaña, pero que lo que queremos es invitar a que más personas empiecen a identificar y nos sintamos como es imparable. Tengo la gran oportunidad de trabajar en Coca-Cola. Coca-Cola tiene presencia en más de 200 países, en cerca de 200 países. Y créame que es impresionante cómo nos ven a los colombianos desde afuera. Estas organizaciones multinacionales buscan el talento colombiano, escogen a Colombia como uno de los pilotos para diferentes proyectos. Siempre está Colombia en el radar. Es interesantísimo cómo cuando uno viaja o conoce a alguien más, incluso en la organización, muchas veces le preguntan, ¿cómo es que es la palabra berraquera? Berraquera es una palabra que se usa mucho, que de verdad nos identifica. Para algunos puede ser un poco fuerte, pero eso también refleja ese imparable que tenemos los colombianos. No solamente por las condiciones, porque también coincido con Natalia, que es que el lugar que tenemos es increíble, sino ese empuje que existe en todos los niveles de la población colombiana. No solamente grandes organizaciones como esta, sino aquellos emprendedores que encontramos que nos inspiran para precisamente cada vez ser mejores, tener mayor innovación, conocer, empezar a ver el futuro. Hoy en día, Colombia, independiente de lo que tengamos de rankings o no, es percibido por organizaciones como estas como un país con un futuro increíble, con una población, con un empuje y con unas ganas de hacer cada vez un mejor país. Y eso es lo que celebramos realmente con esto Imparables. Nos identificamos mucho
con estas campañas que hacemos nosotros, cómo recoger realmente a los consumidores, en qué están pensando, cómo son las conversaciones en la mesa, cómo con sus amigos alrededor de nuestros productos llevan muchas conversaciones y la mayoría de estas son de positivismo, de ir hacia adelante. Comparado con otros países, sin mencionarlos específicamente, ¿qué rasgos uno diría que tiene Colombia que no tienen los otros? Es decir, se habla siempre que los colombianos tenemos una gran capacidad de trabajo, que somos unos berracos, como acaba de decir usted en inglés. ¿Qué características comparables hay con otros países? Mire, yo creo que hay varias y es uno como un compromiso, ¿no? Y muchas veces se ve, esto es por la entrega de resultados. El colombiano como tal siempre va enfocado es en llegar, en la meta. Muchas veces decimos que hay algo de conformismo, pero no, el colombiano siempre está empujando y quiere llevarlo hacia más. Y eso son las identificaciones, o de esa manera se identifica algunas características de las personas que trabajan, al menos en las organizaciones. Pero la creatividad, la capacidad de innovación, y sobre todo cómo utilizamos los recursos, cómo ser absolutamente recursivo. Con lo que tenga, algo le saco. Venga, y vamos. Claro, muchas veces dicen, oiga, usted es como demasiado culebrero, algunas veces usted dice, se compromete, algunas cosas que de pronto no va a poder hacer, pero cuando lo rescatamos desde lo bueno, es esa innovación, esa creatividad y esa recursividad lo que más se está valorando muchas veces. Qué bien. ¿Por qué nos describe un poquitico, Natalia, cómo funciona su sector? ¿Qué lo componen? ¿Cómo interactúan los distintos actores de ese sector? Bueno, este es un sector maravilloso y yo arranco siempre por contar una historia que nos sucedió hace 30 años. Colombia se apagó hace 30 años y muchos de los que nos están viendo seguramente no saben lo que es un apagón. Pero tuvimos apagones casi de entre 8 y 16 horas diarias dependiendo de la zona del país. Tuvo un costo para la población muy grande, tuvo un costo económico muy grande para el país, pero aprendimos y a mí me gusta contar la historia de lo que hoy tenemos. Nosotros, para hacer una analogía, hoy tenemos un Ferrari, tenemos un diseño de mercado que nos miran del mundo entero, Roberto, y de eso tenemos que estar muy orgullosos porque nos miran de Brasil, nos miran de Centroamérica, nos están mirando de Ecuador, nos están mirando de Chile, porque la gran pregunta que se están haciendo en este momento es, ¿y Colombia por qué no se ha pagado los últimos 30 Pero digamos, años? el oficio de ustedes es generar energía. El oficio es generar energía, pero toda esta generación y todo este nuevo parque de generación que tenemos hoy en el país se dio gracias a unas señales muy importantes de política pública que se dieron hace 30 años. Se escribió la ley eléctrica, la ley 142 y 143, se dieron unas señales de inversión donde además en este sector nosotros no necesitamos presupuesto del gobierno nacional. En los últimos 20 años hemos invertido 140 billones de pesos nosotros mismos y estamos dispuestos a seguir haciendo esas inversiones solamente con una apuesta de confianza en el país. Pero además, Roberto, el país pasó de tener un índice de cobertura del 40% al casi el 95% del país. Pocos países en el mundo pueden decir que tienen ese régimen de cobertura de energía eléctrica en toda la población. Claro, hay retos. Ese pedazo que nos falta es muy grande. Colombia geográficamente es retadora. Hay sitios en los que es muy difícil construir los proyectos, pero este grupo de empresas que le han apostado a este país estos 30 años han demostrado que este es un gran modelo, ¿sí?, que no se nos ha ido la luz, ¿sí? Y hoy en día ha pasado una cosa adicional que es muy importante que todos tengamos en cuenta, y es que hace 30 años no existía el Internet, no existía este nivel de conectividad tan grande en la economía, que si hoy tuviéramos un apagón, cuentas menos que tenemos del Banco de Bogotá, a Colombia le costaría 250.000 millones de pesos la hora de apagón. Y la pérdida en su PIB del 1.5 o 2% anual, ¿sí? Este es un sector que es transversal a toda la economía, ¿sí? Y claro, hemos tenido retos, hemos enfrentado crisis. En este momento tenemos un gran reto
de balances de energía, pero tenemos un gran Ferrari, necesitamos es tener un buen chofer para ese Ferrari. ¿Pero el chofer no es usted? Pues el chofer es un poco ¿O es el presidente de la República? Gobierno nacional que tiene que dar señales de política pública, y de verdad, porque es que nosotros como empresas nos movemos en la medida en la que nos dan señales y nos dicen queremos que se presenten estos proyectos, queremos que se hagan estas inversiones, y esta es la energía que necesitamos para los años 26, 27, 28 y 29. Este sector se piensa a muy largo plazo. Es casi que debería ser una política de Estado más que una política de gobierno, y yo creo que hasta el momento esto, después del apagón, se ha venido manejando de esta forma, pero en este momento estamos apretados, y el reto es seguir trabajando juntos, sector privado, sector público, para poder seguir manejando este carro que de verdad nos miran del mundo entero en este momento. Daniel, ¿cómo funciona su sector? ¿Cuáles son los elementos que lo componen? Mire, déjeme comienzo un poco con el propósito superior de Coca-Cola para llevarlo a lo que es la industria. Y el propósito superior se enmarca en refrescar el mundo y hacer la diferencia. Y refrescar el mundo es en cuerpo y espíritu. Y esto lo que nos ha llevado es a ser conscientes que como industria, no lo hablo antes que Coca-Cola, le llegamos a cerca de 400.000 puntos de venta en Colombia. Llegamos casi a la totalidad de los territorios de los municipios. Entonces, a través de una bebida embotellada, podemos llevar muchos mensajes, podemos congregar, pero a su vez también aprender y recibir de toda esa Colombia que estamos viendo. De verdad es que hay muchas historias que hay en este momento en Colombia que nos inspiran para nosotros en pensar, no solamente qué producto llevar, sino qué campañas hacer, qué iniciativas de sostenibilidad traer, cómo invertir más en Colombia. La producción de nuestra industria es mayoritariamente local. Nosotros lo hacemos, por ejemplo, con nuestro socio embotellador, que es Coca-Cola FEMSA, y el impacto, digamos, el impacto económico, socioeconómico que genera todas estas plantas. La industria en general genera una cantidad de empleos, pero además de los empleos directos y los indirectos, promueven muchos negocios. Estos negocios como tal todos los días se están enriqueciendo. Son unos cracks, como veíamos ahorita la señora Lucero. Es impresionante lo que nos aprende de tantos años que pueden llevar, tantas posibles pandemias que pueden llegar a sobrevivir, porque se están reinventando todo el tiempo. Y ese es el acompañamiento que hacemos desde la industria. Es una industria de consumo masivo, que también estamos muy preocupados es qué pasa con el postconsumo. Entonces hay un impacto a lo largo de toda la cadena de valor que se hace desde la industria, pero trabajándolo muy el día a día con cada uno de no solamente los consumidores, sino también con estos emprendedores, tenderos, restaurantes, pequeñas panaderías. La gaseosa no va por entre un tubo, que sería mucho más fácil. Es un sistema de distribución bastante clásico, que va de sitio en sitio en camiones. Y yo quiero ir a una frase que se dice desde hace muchísimo tiempo, que en Colombia hay más geografía que Estado. Sí. Es decir, el territorio es enorme, pero no necesariamente el aparato del Estado garantiza la seguridad, garantiza las carreteras, en fin, garantiza una cantidad de cosas. ¿Qué tan compleja es la lucha contra esos elementos? Es bien compleja, la verdad, Roberto. Colombia es uno de los ejemplos de distribución. ¿Cómo llega? Todos los países tienen ciertas complejidades, pero las complejidades que presenta Colombia, presente por su geografía, por su división política, por fuerzas externas que a veces no facilitan de alguna manera esta distribución, hacen cada vez más compleja. Pero ahí es donde está el reto. Y es, hombre, estamos llevando algo que de verdad refresca a la gente, de alguna manera acompaña y genera algo de cultura o de vida familiar. Entonces, ¿cómo entregamos también el mensaje positivo que lo que estamos distribuyendo muchas veces hace parte inherente de cada uno de los hogares, y cómo ese contacto con el consumidor también podemos entregar mensajes? Nosotros, a través de los etiquetados, en las campañas, los mismos camiones se utilizan con algunos mensajes que tratan también de levantar esos principios, esos valores que tiene Colombia. Definitivamente hay una complejidad en la distribución, pero ahí es donde está el reto, y por eso somos imparables en Colombia, porque encontramos la manera de seguir creciendo y creciendo
pese a las adversidades que a veces se presentan. En su sector, ese tema de la complejidad geográfica y la dificultad en muchas zonas y temporadas de manejar los temas de orden público, ¿qué tanto los afecta? Bueno, lo bonito que tiene mi sector es que cuando llega un proyecto a una región, no llega solo un proyecto hidroeléctrico, o no llega solo una pequeña central, o no llega solo un parque solar, o no llega solo un parque de energía eólica, llega desarrollo. Llega desarrollo en lugares donde muchas veces ni siquiera el Estado ha podido llegar con las necesidades básicas en una región, ¿sí? Entonces, todas estas empresas están construyendo país de una manera increíble en lugares remotos, pero además, Roberto, donde muchas veces la gente ni siquiera se entera qué es lo que está pasando allá. Estas empresas hacen unas inversiones en el tema social billonarias, recuperación de escuelas, reconversión productiva, educación de la gente, seguridad en las zonas, rehabilitación de los ecosistemas, cuidado de las cuencas, un montón de cosas que realmente no son, digamos, directamente relacionadas con generar energía eléctrica, pero que si no generamos ese bienestar, pues no vamos a tener un matrimonio a largo plazo con la región de una manera adecuada. Entonces, muchas de estas empresas llegan a lugares recónditos de Colombia, donde es supremamente difícil llegar y donde son estas empresas las que llevan desarrollo y bienestar. Y donde hay pobreza, me imagino que la constante es que esas obras de infraestructura están en sitios relativamente o casi que naturalmente alejados de los centros. Pues las centrales hidroeléctricas del país están definitivamente en lugares accidentados geográficamente, donde es un reto llegar siempre. Y hoy tenemos un reto muy importante, que es muy importante también que todos los colombianos lo sepan, es La Guajira. Nosotros en Colombia tenemos un recurso de clase mundial, que es los vientos de La Guajira. Y este país le está haciendo las apuestas por hacer los parques eólicos más grandes del mundo en La Guajira, pero vuelve y juega. Llegar a La Guajira ha sido un reto supremamente grande porque históricamente ha estado desbalanceado con el resto del país. Allá no ha llegado el agua, no ha llegado la energía, no ha llegado el bienestar, la alimentación. Allá tenemos un problema de ilegalidad, de contrabando, una gran complejidad con los indígenas guayú, que hay que entenderlos también, ¿sí? Pero donde tenemos que hacer un esfuerzo muy grande porque es energía limpia, es energía que está esperando el país y donde además estas empresas hoy en día, por ejemplo, han sido las responsables de que hoy tengan agua potable la mayoría de las comunidades en esa región. Si nosotros no hubiéramos llegado, La Guajira podría estar igual o peor. Estamos fatalmente condenados a que empresas como las empresas generadoras de energía reemplacen al Estado en la función que el Estado debía tener. Yo creo que no, y no es función de las empresas reemplazar el Estado, pero sí cuando una empresa llega a un lugar donde ha habido falencia de presencia del Estado, es muy importante que seamos ese vaso comunicante entre la conversación con el gobierno nacional y decir, venga, ojo, yo quiero llegar acá, yo voy a hacer un montón de inversiones acá, pero yo no puedo solo. Hay que ponerle cuidado a esta región, hay que acompañar esta región, ¿sí? Y te voy a poner un ejemplo que nos pasaba. Los guayú decían, pero ¿cómo así que yo voy a dejar construir tremendo parque eólico en mi territorio y mi comunidad no tiene energía eléctrica, ¿sí? Y tienen razón en esos reclamos, ¿sí? Pero entonces tenemos que sentarnos con el gobierno local, con el gobierno nacional y ver cómo resolvemos el problema de que tengan energía, porque la deberían tener, ¿sí? Pero yo creo que, Roberto, esto tiene que ser muy equilibrado. Muchas veces las empresas llegan donde no llega el Estado, muchas veces las empresas llegan y lo que hacen es poner en la mira del resto del país ese lugar para que toda la oferta institucional pueda llegar. Colombia, por su geografía, lo hace muy rico y muy diverso, pero lo hace también supremamente retador logísticamente, que me imagino que te pasa lo mismo a ti, y es que hay lugares en el que la logística
o para nosotros desarrollar un proyecto por todos los retos geográficos y en algunas ocasiones por temas de seguridad, pues todos los días se vuelve más difícil, pero ahí seguimos y seguimos apostando. Sí. Pero no, yo creo que ya hemos pasado un poco la página en Colombia de pensar si estamos sustituyendo o no al Estado. Yo creo que ya el sector privado es consciente y esto ya está. Es verdad que no lo vamos a reemplazar, pero que no sea eso una excusa para la inactividad, para quedarnos en el status quo pensando en que el gobierno o el Estado va a intervenir. Yo coincido con Natalia oiga, las cosas hay que traerlas y pronto complementarlas. Pero lo interesante y también esto de imparables nos ha llamado mucha atención es porque por pequeñas acciones se generan muy grandes impactos. No tenemos que hacer grandes proyectos. Esos proyectos trabajémoslos de la mano seguramente con el Estado, pero comencemos a hacer unas cosas bien pequeñas y van a ver. Del Estado, llámese desde el mismo municipio, el departamento o el gobierno nacional, todos los gobiernos han estado dispuestos a estar trabajando. Llevemos las buenas ideas. No esperemos hacer el proyecto más grande. Sí, hay que pensar en grande, está bien. Pero mientras que eso sucede, hay muchos pequeños proyectos, Roberto, y lo vemos con solo una tendera, donde uno puede de alguna manera ayudarle a fortalecer esas capacidades, va generando otro. Pero pongamos algunos de esos ejemplos, porque digamos a usted se le ve mucho entusiasmo cuando habla de la cantidad de refresco que lleva a la sociedad a través de sus envases, pero en la relación práctica con sus agentes, ¿cómo les cambia la vida a ellos? Mire, de varias maneras. Una, por ejemplo, plantas de potabilización pequeñas, con la comunidad, trabajamos. Son 50 familias alrededor de una planta de potabilización que se ven beneficiadas porque el problema de agua, tenemos mucha agua en Colombia, pero agua potable no tanto. Con plantas de potabilización que hemos tenido en La Guajira, en el sur del país, en Chocó, el impacto es gigantesco con una inversión no tan alta, pensando en las capacidades de inversión de diferentes compañías. Lo segundo es la red de reciclaje que tenemos. Los recicladores, cerca de 10.000 personas se dedican al reciclaje en Colombia. Nosotros hemos trabajado con una red de 7.000 recicladores en particular. Hay todo un ecosistema detrás del reciclaje y son familias que es su oficio, se van dedicando y hay un impacto. Luego, ¿a través de cómo llega usted? Porque estas mismas botellas van a ser recicladas, se están reciclando hoy en día. ¿Qué tanto reciclan ustedes hoy? Mire, hoy en día nos falta muchísimo. Yo creo que aproximadamente unos datos que nos dan los proveedores es aproximadamente la mitad del producto que tenemos que tiene la capacidad de ser reciclado, se está reciclando. Mucho se está yendo para los rellenos sanitarios. Y aquí, por ejemplo, es el llamado de créanle al reciclaje. Cuando uno habla con los recicladores, ellos mismos le dicen a uno, y además que nos los encontramos muchas veces abajo en el edificio, en los parques, cuando están recogiendo o están acopiando. Les dicen, créame que si usted lo pone en una bolsa blanca, a mí me ayuda muchísimo, el impacto para la salud, incluso para el mismo reciclador. Le va a facilitar la vida, porque ese plástico que usted pone separado, que usted le puede echar agua a alguno de los empaques que ha tenido para quitarle los residuos orgánicos, eso le va ayudando. Hoy en día, cerca de la mitad, aproximadamente, no hay muchos datos, pero eso es lo que estamos haciendo de manera directa con las personas. Cuando se habla de sostenibilidad, en el caso de la generación de energía, es una discusión compleja, entre otras cosas, porque ha pasado el tiempo y han cambiado los criterios de generación. ¿Eso cómo se maneja? A ver, primero, digamos, en la regulación todos los días se es mucho más estricto en relación a todos los temas de sostenibilidad, independientemente de la tecnología que estemos desarrollando para generar, sea eólica, sea solar, sea hidroeléctrica, sea térmica, que es lo que tenemos en Colombia, ¿sí? Pero lo que sí han entendido muy bien este grupo de empresas es que si no hay bienestar alrededor de los proyectos, no hay viabilidad de proyectos. Entonces, nosotros por ley tenemos que hacer unas distribuciones, unas consignaciones en transferencias
que el año pasado llegaron casi a los 250.000 millones de pesos solo de las empresas que yo represento. ¿Y esto a dónde llega? Esto le llega a las corporaciones, le llega a los municipios y le llega a los consejos municipales para hacer obras de desarrollo sostenible en la región. Pero además, por ejemplo, en el tema de generación con agua, nuestras grandes hidroeléctricas, estas empresas son las primeras interesadas en cuidar el agua. Entonces somos los primeros interesados en tener guardabosques, en que no haya tala de árboles, en que las personas que viven alrededor de una actividad productiva vivan de una actividad productiva que no lesione el medio ambiente. En el caso de energía solar, energía térmica, energía eólica, pues siempre adquirimos compromisos, como por ejemplo ver que la educación alrededor de los proyectos, que los niños estén bien. Mire, lo que hemos hecho en inversiones en escuelas es una cosa espectacular. Ha sido error, yo creo que de nosotros no contarlo. Lo que hemos hecho en vías para que todas estas personas tengan acceso, para que los niños puedan llegar a los colegios. Lo que hemos hecho en educación, en salud, pues son historias que nos faltan por contar, pero lo cierto es que cuando uno va a región y habla con las personas, las mismas personas le dicen, es que si no hubiera llegado X o Y empresa, pues yo no tendría lo que tengo hoy acá. Finalmente, Daniel, ustedes en términos de la amabilidad, por decirlo así, con el planeta, Sí. ¿Cómo ve el futuro y el desarrollo de su industria? Mire, primero déjeme decirle, lo esto de imparables lo reconocemos nosotros como todas esas personas que con el cariño, el esfuerzo, la pasión quieren transformar su entorno, su familia y, por qué no, más grande su comunidad más ampliada. Y hay muchísimas iniciativas, no solamente reciclaje, en temas de sostenibilidad también es este emprendimiento de llevarle Smart Films, un festival que tiene con celular. Capacitaron 4.000 personas en Medellín y todo era buscando los imparables de Medellín. Y ahí fue donde encontramos personas. Hay una señora que gana el premio, que está en la Comuna 13, que precisamente lo que hace es parte del reciclaje, toda su familia en torno a esto. Yo creo que hay una tarea grande por parte de la industria en los temas de reciclaje, de impacto en medio ambiente. Es uno de nuestros grandes ejes, preocupaciones y líneas y propósitos para trabajar, particularmente en temas de reciclaje o de utilización de empaque y en agua. Colombia realmente está en las discusiones. Acabamos de ver el COP con muy buenos ojos de cómo estas discusiones se están llevando. Aquí se están haciendo varias incubaciones o incubadoras de ese tipo de proyectos. Tenemos la responsabilidad además del sector privado de ser estos impulsadores de tanto imparable que hay pensando en este ejercicio. Lo estamos haciendo bien, pero nos queda un trecho y el problema es que se nos está acabando el tiempo. Entonces hay que hacerlo ya en términos de sostenibilidad ambiental. Natalia y Daniel, muchísimas gracias. A ustedes, no se muevan, en un instante volvemos. Esto es Colombia Imparable. Y estamos compartiendo con ustedes en esta emisión especial las historias por las que este país no deja de avanzar, por las que Colombia no se detiene. Hay dificultades, hay inconvenientes, hay problemas, pero también hay ideas innovadoras y hay personas que están dispuestas a llevar a cabo esas ideas. Antes de la pausa estábamos escuchando la conversación que tuvo Roberto Pombo con Natalia Gutiérrez y con Daniel Suárez. A mí me quedó una duda, Daniel, de la conversación que tuvieron con ustedes y no quiero dejarlo ir sin que me la resuelva. Hombre, un país imparable, sí, un país que está echando para adelante, pero ¿cómo hacemos para que hablemos el mismo lenguaje? Cuando en ocasiones no nos encontramos, cuando en ocasiones no logramos ponernos de acuerdo. ¿Cómo superamos eso? Andrés, vea, justamente la campaña que hemos lanzado hace unos pocos días, que se llama Nos une un mundo que queremos. Y nos une el mundo que queremos, lo que trata de decirles, oye, hay muchas tensiones, hay pensamientos diferentes, pero al final de verdad nos une todas esas ideas que traen los imparables. Nos une el reciclaje, nos une la intención de tener un mejor país, nos une apoyar el comercio local. Por ejemplo, pensar, oiga, la pizza, ¿con piña o sin piña?
Hay algunos que dicen, piensen, hombre, al final no importa. Lo importante es la buena gastronomía que hay en Colombia. Pero, por ejemplo, si usted piensa dónde se baila mejor, si se baila mejor en el valle o en la costa, entonces todo se ve, pero no importa porque al final nos une que el colombiano es alegre, el colombiano quiere llevar buenas noticias, el colombiano siempre es positivo. Así que los invito de alguna manera a pensar en todas esas tensiones y eso, porque detrás de cada una de las diferencias siempre vamos a tener un propósito superior que nos une a Colombia y que nos hace realmente imparables. Estar unidos nos hace imparables. Oiga, ahorita que estaba hablando de comida, ¿le gustan los postres, Daniel? Me fascinan los postres. Y segunda pregunta, ¿ha estado en Cúcuta seguramente? He ido a Cúcuta, claro. Bueno, pues en Cúcuta encontramos a una emprendedora imparable. Vilma Angarita recogió una tradición familiar, Sí. la receta de la abuela, y en este momento hace los postres más famosos de Cúcuta, pero a la vez esos postres sostienen a un montón de familias. Ella es una imparable y por eso hace parte de este especial llamado Colombia Imparable. Mi nombre es Vilma Angarita Suárez y en este momento soy la administradora de Ponqués Olga Suárez en la ciudad de Cúcuta. Nuestro producto principal es el ponqué tradicional, es un ponqué de elaboración artesanal cuya fórmula lleva 70 años y es una fórmula netamente familiar. La creó mi abuela Olga Arámbula de Suárez hace 70 años. Ella fue la que inició como con este proceso artesanal. Y poco a poco, a medida que la familia fue creciendo, mis tías fueron creciendo, mi mamá se independizó, empezaron cada una a formar su propio negocio y hoy estamos aquí con Ponqués Olga Suárez, una fórmula o un negocio que lleva ya 35 años en el mercado. De manera directa tenemos 6 colaboradoras. Hay una persona que es la repostera, tenemos 2 decoradoras, una que maneja el forrado de los ponqués y quien atiende acá el punto en vitrina. No, eso es una bendición muy grande porque uno dice 6 familias, pero son 6 familias de manera directa, pero en cada una de esas casas hay una niñera cuidando a sus hijos, hay una empleada de pronto doméstica, hay hijos que gracias a que sus papás están laborando logran ir al colegio, o sea, para nosotros es una bendición muy grande y todo lo que venga bendito con las manos de Dios sale adelante. Historias como las de Vilma realmente nos inspiran. No solamente son las personas que trabajan directamente con ella, con sus pasteles, sino también el impacto que genera en su comunidad. Y son esas historias las que estamos hoy recogiendo, yendo a diferentes lugares del país para demostrar por qué Colombia es imparable. Viene una charla muy interesante sobre educación. Vamos a escuchar a 2 personas que trabajan de forma muy decidida en ese y en otros muchos campos. Aquí los vamos a tener, pero eso será después de la pausa. Ya regresamos con esto que se llama Colombia Imparable. Estamos de regreso con Colombia Imparable, historias de un país que no deja de avanzar. La educación. Definitivamente la educación hace que Colombia sea imparable por el impacto que tiene en las vidas de las personas, pero también por el impacto que tiene en la productividad de nuestro país, en la realización de los sueños. Por eso los invito para que escuchen y aprecien la siguiente conversación. Paula Bolívar, periodista de W Radio, ha invitado a María Isabel Carrascal. Ella es gerente de Educación, Empleo y Fomento Empresarial de Compensar, y a Giovanni Tarazona, rector de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para hablar sobre este tema. Pues Andrés, muchas gracias por esta invitación y definitivamente Colombia Imparable nace en un contexto mundial de incertidumbre, un momento volátil en donde no tenemos certeza de absolutamente nada y por eso es importante estos invitados que tenemos hoy aquí en Colombia Imparable. María Isabel, muchas gracias por estar aquí. Comienzo, por supuesto, con las mujeres y rector, profesor Tarazona, gracias por estar acá. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en estos contextos normalmente se habla de inteligencia artificial, de innovación, de todos esos cambios tecnológicos que está viviendo la humanidad. Pero realmente yo quiero saber, María Isabel Carrascal, si en Compensar ustedes están innovando, porque para innovar uno necesita cambiar toda una cultura organizacional. Tal cual, Paula. Mira que en Compensar nosotros somos una plataforma de bienestar empresarial y social. ¿Y eso qué implica? Para nosotros el tema de la innovación es transversal y es inherente a las personas. Por eso es que nosotros apalancamos todos nuestros procesos de transformación es en el talento colombiano y de manera particular, obviamente, en Bogotá, Cundinamarca. Tenemos más de 2.600.000 personas que están afiliadas a la Caja, gracias a esos empleadores, a esos empresarios que apuestan por ese trabajador
Y lo que hemos visto es que los empresarios, a través de los procesos de formación, están creyendo en su talento humano, buscan esas ideas que se generan al interior de las operaciones, que están transformando y adoptando temas como el que tú decías de la inteligencia artificial para cada uno de los procesos que hay en nuestras vidas, pero también en las operaciones de las empresas, y que están llevando a que, en el caso, por ejemplo, particular de Compensar, las empresas estén llegando a resultados en productividad gracias a esas adopciones por encima del 37%. Eso y el rector lo sabrá, eso solo se explica gracias a las innovaciones que se están dando y al talento humano que le está apostando a pensar diferente. Es decir, esa innovación no está haciendo con nada extraordinario, sino irse a ese talento humano, ¿no? Ese capital humano que tiene en este caso Compensar. Claro, esa es la base de todas las transformaciones. Perfecto, bueno. Profesor, rector de la Universidad Francisco José de Caldas, Giovanni Tarazona, ¿cómo está usted innovando en su institución pública de educación? Bueno, hay que decir que naturalmente el poder transformador de la educación es supremamente vital para una Colombia imparable, y que en el ADN de nuestra institución, nuestras universidades, o la generación de conocimiento es nuestra razón de ser, y la investigación, creación e innovación son un factor fundamental en el desarrollo de nuestro quehacer como institución. La Universidad Distrital tiene pues un conjunto de grupos de investigación, tiene formación. Tenemos 26.600 muchachos que son historias de vida en cuyas matrices de formación y currículos está inmerso el tema de la investigación, el desarrollo y la innovación. Tenemos una producción científica importante, somos una de las universidades que están mejor rankeadas en temas de resultados de investigación, y nuestra universidad tiene unos enormes potenciales. Recientemente teníamos un conversatorio en el que se evidenciaba qué universidades tenían más capacidades instaladas para los temas de inteligencia artificial. Nuestros grupos de investigación, nuestros resultados, nuestra formación, que ha sido históricamente altamente técnica, tiene toda esa posibilidad, y por supuesto el trabajo que hacemos es que la Universidad Distrital brinde esas oportunidades de vida a estratos 1, 2 y 3, que es la mayoría de nuestros estudiantes, y es una oportunidad y un escenario de equidad con matrícula cero, que es lo que tenemos. Claro, y es que hoy estamos hablando con este problema que tuvimos hace poco del ICETEX, se está cambiando la forma en que se educan nuestros jóvenes, y es importante por eso resaltar el trabajo que ustedes están haciendo para que Colombia sea imparable. Y muchas veces cuando uno habla, por ejemplo, de Compensar, uno piensa solo en temas de salud, pero ahorita que estábamos hablando, María Isabel, yo quedé totalmente sorprendida con esos enfoques, con esos frentes sociales que ustedes también tienen en Compensar, como por ejemplo la inclusión laboral. Y es que tanto en la Universidad Distrital como en Compensar están intentando incluir justamente a esa sociedad, a la sociedad más vulnerable y con menos acceso, ¿no? Así es, Paula. Imagínate que a través de la Agencia de Empleo y Fomento Empresarial que tiene Compensar, nosotros estamos trabajando hoy en día con cerca de 34.000 empresas bogotanas. Esas empresas bogotanas están abriendo espacios, por ejemplo, para jóvenes. En el caso del rector, él lo sabe porque algunos de esos jóvenes, que son 32.000 jóvenes que están llegando a un primer empleo en el sector productivo. ¿Eso qué implica? Por un lado, que las empresas se evalúen de manera diferente y quieran conocer esas oportunidades que tienen esos jóvenes. Son valorados no por su historial, sino por un conocimiento que ellos traen y el aporte que pueden generar a esas empresas. Pero adicionalmente estamos trabajando con población migrante, LGTBI, personas reincorporadas, ¿sí? Personas víctimas de los diferentes conflictos que hemos tenido en toda la historia de este país, y realmente eso implica que las personas entiendan esos procesos por los cuales han vivido,
pero de una manera positiva. Y eso cómo los hace fuertes, resilientes, pero además ven la vida de una manera totalmente diferente tal vez a muchos de nosotros, y eso le genera un valor muy importante a las empresas en su cultura organizacional, en entender a esos clientes que son diferentes, y realmente las empresas no están contratando a esta población ni por lástima, ni por pesar, ni nada por el estilo, sino realmente por ese aporte, por ese valor agregado que generan a las compañías. Pero María Isabel, expliquemos eso, porque es que eso es lo que nos interesa aquí en Colombia Imparable. ¿Cómo así que ustedes tienen una bolsa de empleo, no? Entonces, tienen a unas empresas, pero por otro lado tienen una bolsa de empleo de estos jóvenes de estratos 1, 2 y 3, Sí, que de pronto no están tan capacitados, pero lo que entiendo es que desde Compensar los capacitan, es decir, les dan esa estocada final para que lleguen al mundo laboral con todas las competencias necesarias. Pues mira, Paula, en ese trabajo que hacemos con esas 34.000 empresas, ellas nos cuentan cuáles son sus dolores en cuanto a conocimiento, a esos talentos que están buscando. Y por el otro lado, te cuento, tenemos casi 1.200.000 personas inscritas en Compensar que están buscando esas oportunidades, en su mayoría jóvenes o estas personas con esos niveles de vulneración. Un ejemplo, un joven que acaba de salir de un colegio público que no sabe cómo, si seguir a entrar a estudiar o generar ingresos, porque en su familia tienen unas grandes limitantes. Entonces es bachiller, pero ha tomado algunos cursos de diferentes temas, y yo te ponía el caso de jóvenes que empiezan a estudiar globoflexia porque en el bachillerato ayudaron a hacer vacaciones recreativas o ese tipo de cosas. Seguramente se acercan a otros espacios y les dicen, no, usted puede trabajar ayudando en temas de limpieza en los grandes edificios y se tiene que certificar en alturas. Y después también han trabajado en talleres de mecánica. Entonces nosotros, cuando nos sentamos con esos jóvenes, le decimos, pero ¿qué es lo que tú estás buscando? ¿Cuál es tu proyección? Y de la mano de estos empresarios y de entidades educativas como la Universidad de Compensar o la Universidad Francisco de Caldas, lo que hacemos es hacer cursos a la medida que respondan no solo a esas expectativas de los jóvenes, sino a esas necesidades del sector productivo. Entonces son programas súper especializados que los habilitan y les permite tener una mayor oportunidad en conseguir empleo. Por eso hoy en día casi 68.000 personas han encontrado una nueva oportunidad laboral, porque estamos haciendo eso con una educación exacta a la medida de lo que están necesitando las empresas, pero también cubriendo esas expectativas que tienen esos jóvenes o esta población migrante que no saben cómo son las empresas y las necesidades de una economía como la colombiana. Claro, entonces ustedes lo que hacen es como tejer un puente entre ese joven que no ha encontrado también, no ha definido, no tiene claro en qué quiere trabajar. Ustedes le ayudan, le terminan si necesita un técnico en ingeniería lo hacen, y luego ya hacen ese puente con las empresas. Pero también, profesor Tarazona, yo quiero que nos diga cómo ustedes en la Universidad Distrital están ayudando también a este capital humano, a estos jóvenes de escasos recursos que quieren generar un cambio en nuestro país, que quieren seguir aportando a Colombia Imparable. Claro, mira, nuestra institución hoy tiene 28.700 estudiantes, de los cuales 26.700 aproximadamente, 26.673 exactamente, son estudiantes del pregrado. Cada una de esas familias, cada uno de nuestros estudiantes es una historia de vida. Son personas, en la mayoría de ellos, insisto, son estrato 1, 2 y 3, por lo menos un 70% son estratos 1 y 2. Son personas que vienen de los colegios distritales, también de los colegios privados, porque pues es una universidad que tiene acreditación institucional por 8 años. De sus 47 programas, 35 tienen acreditación de alta calidad. Es una formación de excelente calidad, con condiciones de mejoramiento en laboratorios, en infraestructura, con una planta docente altamente calificada, con grupos de investigación que le dan
dan oportunidad a quien no la tiene. El poder transformador de la educación y el papel fundamental de la educación pública en la transformación de la Colombia imparable hay que rescatarlo. Todas estas oportunidades están con los impuestos de los bogotanos. ¿Por qué lo menciono? Porque nuestros estudiantes, estos 26.673, tienen matrícula cero, pagan menos de $1 por un seguro médico y tienen una formación que nos estamos preocupando en esto que mencionábamos previamente, que estamos apostándole la innovación curricular, estamos reduciendo el tiempo de las carreras, estamos pensando en los nuevos programas, estamos pensando en nuevas facultades. Nuestra institución históricamente es de carácter técnico. Recientemente hemos dado creación a la Facultad de Ciencias de la Salud y estamos apostando por un ejercicio para un primer programa que es enfermería, en donde los escenarios de práctica, por ejemplo, nos está colaborando con pensar como las subredes. Entonces, claro, la Universidad Distrital, el nivel de acceso tenemos a los mejores, Paula, tú eres premio Simón Bolívar. Nuestros estudiantes son los que en el colegio han tenido las menciones de honor, las medallas, han izado bandera. Cuando vayas a nuestra institución, que te acabo de invitar recientemente para que nuestro programa de periodismo, tenemos periodismo en la Universidad Distrital, tener el honor de tenerte allí como conferenciante, vamos a preguntarle a estos muchachos cuántos han izado bandera, cuántos han tenido una medalla de honor. Resulta que el nivel de acceso a nuestra institución pues es el resultado de la prueba Saber 11 o la prueba IFEX tradicionalmente, y tenemos a los mejores estudiantes, tenemos una masa crítica fundamental que nos permite, pero también esto de la inclusión, tenemos cupos especiales para las negritudes, para las víctimas de conflicto, para las poblaciones indígenas, en fin, y lo tenemos por norma interna y tenemos un número importante de estos estudiantes que tienen un espacio de formación y una oportunidad. Insisto en que las universidades públicas somos territorios de paz, es el espacio propicio para que podamos desarrollar. Claro, tenemos tensiones, tenemos incertidumbres sobre la financiación. Yo insisto que la Universidad Distrital pues tiene una gran bendición, y es que se nutre el 75% del presupuesto de nuestra institución, lo pone el Distrito Capital. En ese orden de ideas, solo la Nación, que tiene ahora o nos está manifestando las dificultades que tiene de financiación, nos coloca un 11% y el resto son recursos propios. Entonces, pues la universidad ha podido avanzar y sigue desarrollándose en crear oportunidades, equidad y en entregar formación de altísima calidad a la población más vulnerable de Bogotá, que tiene la capacidad de poderse formar en una institución con acreditación. Bueno, pues es maravilloso porque ustedes dos coinciden en varias cosas, ¿no? Entonces le dan las oportunidades justamente a excombatientes, víctimas del conflicto, de la guerra, del desplazamiento, y eso es absolutamente maravilloso coincidir en eso. Pero, profe, hay algo que dicen hoy en día reiteradamente, y es que ya los jóvenes no quieren ir a la universidad. ¿Usted percibe eso mismo? Claro, es un reto fundamental. Hoy nuestros jóvenes... nuestra institución de carácter público, o la razón de ser de nuestras instituciones, que tenemos la responsabilidad de generar conocimiento, es crear pensamiento crítico, es que el muchacho tenga la posibilidad. Hace un momento se mencionaba en este mismo escenario la necesidad de tener la diversidad y la pluralidad de pensamiento, los distintos puntos de vista, pero el criterio para optar por la mejor decisión. Resulta que nuestros jóvenes pues venimos de una generación post-pandemia. Tuvimos a nuestros niños metidos frente a una pantalla, tenemos una multiplicidad de fuentes de información, tenemos la inteligencia artificial, les resuelven las tareas, tenemos múltiples fuentes de datos y de información y de conocimiento, y los muchachos se pueden sentir aburridos con los modelos tradicionales. Hay que rescatar el valor de la docencia y el valor, y nos pone a nosotros necesariamente el reto de la educación, de hacer pertinentes, de hacer llamativos, de hacer, digamos, motivar a nuestros estudiantes a que tomen, porque los estudiantes de los colegios públicos distritales o de los colegios están pensándose en distintas alternativas. Tú lo mencionabas, ¿qué hago? ¿A qué me dedico? Mi familia no tiene los suficientes recursos, no puedo entrar, tenemos incertidumbre sobre la financiación de lo público, ¿a qué me dedico? Entonces habrá quienes optan por distintas alternativas, unas mejores que otras, y hay que motivar desde los colegios ese mundo maravilloso de la lectura.
ese mundo fantástico y ese universo que implica la matemática, la química, la física, para motivar cuando los chicos estamos en estos escenarios de invitar a los colegios privados y públicos a que asistan a nuestros laboratorios, a que vean cómo funciona una mecánica, cómo funciona un laboratorio, cómo funciona cuando se enfrentan a las posibilidades, empiezan a enamorarse. Nos toca enamorar desde el colegio a los niños para que por favor continúen y entiendan que en este país, como lo has mencionado, pues somos un país en desarrollo, se necesitan títulos académicos para poder avanzar. Eso es lo que nos equipara y nos crea oportunidades, porque como lo está haciendo Compensar a nivel técnico, yo envidio esa tarea. Nosotros estamos en el nivel tecnológico, profesional, maestría y doctorado. Necesitamos hacer más pertinente, más llamativo, enamorar, garantizarle a nuestras juventudes que tener formación y competencia es importante para el desarrollo profesional, y tener pensamiento crítico para no creer cualquier cosa, sino que tengamos la postura de poder discernir y tener una posición sobre las distintas posibilidades es esencial, y eso solo lo da la educación. Incluso el tema de la educación ha interesado tanto a empresas como Compensar, que ustedes ya tienen su propia universidad, la Universidad de Compensar, en donde por supuesto también a los afiliados de la empresa les dan un descuento, tienen técnicos maravillosos, pero yo quiero hablar ahora de esos desafíos. ¿Qué nos hace falta, María Isabel, para que ese programa que ustedes tienen, que es absolutamente maravilloso y que permite y que hace honor a este nombre de este espacio que es Colombia Imparable, qué le hace falta? ¿Cómo podrían ser ustedes mejores? Pues eso no es una pregunta fácil realmente, te cuento. Pero una de las cosas que nosotros estamos trabajando es que las personas entiendan que un elemento que cambia la mentalidad y que transforma la sociedad es la educación, y que, coincido con el rector, es para la vida. Y cuando hablamos, Paula, de la vida, es que uno no va a la universidad o a los institutos o entes, digamos, de formación una sola vez. Y un poco lo que estamos haciendo y estamos construyendo con ese nuevo modelo universidad-empresa de nuestra institución educativa es abrir de manera permanente las puertas a las personas para que se transformen, para que encuentren y no queden encasillados, porque a muchos nos pasó que a veces en lo que empezamos a trabajar o estudiamos es lo único que sabemos y nos tocó hacer. Y por eso Colombia es imparable. Yo creo que cada vez más nosotros nos repensamos en el valor que le aportamos a nuestros proyectos personales, a nuestra sociedad y nuestra comunidad. Y eso lo podemos transformar de manera permanente a través de estos modelos educativos que son muy flexibles, que le permite a la persona adquirir nuevos conocimientos y aportar a una sociedad de manera diferente. Por eso nuestra universidad tiene ese modelo muy conectado para que tú puedas trabajar en diferentes espacios organizacionales y de la mano de esos proyectos de innovación. Por eso para nosotros los laboratorios, como lo resaltaba también el rector, son fundamentales para que tú puedas ver lo que va a pasar y sepas qué tanto vas a aportar y cómo tú te sumas a esa transformación. Cambiar las mentes. Cambiar las mentes es lo que hace a Colombia imparable. Tenemos esa fuerza, esa capacidad realmente de transformar porque somos muy flexibles. Necesitamos seguir trabajando entonces en que todo el país entienda por qué somos imparables y el poder que tiene la educación de transformar vidas, ¿no? Así es. Bueno, y rector, ¿cuáles son esos desafíos? ¿Qué nos hace falta para ser más excelentes aún y seguir haciendo ese trabajo espectacular que ustedes están haciendo en la universidad? Yo tengo un sueño, y el sueño es que la Universidad Pública de Bogotá, más importante hoy, porque tenemos por encima de otras universidades públicas la mayor matrícula en pregrado, pues tiene muchos retos. Primero, superar un desafío de nuestra organización interna. Naturalmente, lo propio en las universidades es pensarnos en las reformas. Acabamos de aprobar el día de ayer una reforma, o el articulado de una reforma, un estatuto orgánico de nuestra institución, la constitución de la universidad, que nos genera muchísimos retos hacia adelante. Era una demanda y una deuda histórica, y era una necesidad de repensarnos cómo reestructurar nuestra operación para poder avanzar.
Naturalmente tenemos unas restricciones presupuestales, entonces aparecen unos desafíos esenciales. La universidad pública debe crecer en cobertura, pero en cobertura pertinente, debe gestar conocimiento y debe hacerlo de excelencia como lo hacemos muchas de las universidades públicas. No se trata de la cantidad, tiene que haber un equilibrio con la calidad de lo que entregamos. Eso es un desafío enorme en lo que conocemos como innovación curricular. ¿Cómo hacer, como se menciona en el panel, cómo hacer para enamorar al estudiante? ¿Cómo ofertarle darle una oferta académica que le sea pertinente, llamativa, que le encuentre sentido, que le sea útil para la vida, como se ha mencionado? Eso es un reto porque las universidades nos hemos quedado arcaicamente con los mismos sílabos, pasó una pandemia por encima de nosotros y sin embargo lo que hicimos fue pasar del acetato a la diapositiva y ahora lo tenemos en la mediación tecnológica, pero poco nos preguntamos si eso realmente está impactando las vidas, si está siendo coherente con ese modelo de universidad, empresa, Estado, qué tantas soluciones le estamos entregando al empresariado con una competencia formal. Y es que, claro, se nos dice, ojo, rector, usted está hablando de una universidad pública, no puede hablar de que el mercado, porque es que la concepción de mercado puede ser malinterpretada. No, es la sociedad la que necesita gente con una excelente capacitación. Eso es un reto en innovación curricular. Unos retos, por supuesto, en infraestructura. Las universidades públicas tenemos, digamos, deudas históricas también en financiación para nuestras condiciones. Afortunadamente, el Distrito Capital a nosotros nos ha puesto los recursos y tenemos sedes nuevas que están en toda la Bogotá, que es un factor que entendimos. Muchas veces estuvimos discutiendo si era necesario un solo campus universitario y hoy entendemos que estar en las distintas localidades es una ventaja porque estamos llevando educación pública y de calidad para que los muchachos allí lo puedan colocar. Naturalmente tenemos desafíos en nuestros ejercicios de gobernanza, pero en pensarnos en seguir en esa senda del desarrollo que permita, insisto, entregarle a la Bogotá, a la Bogotá región, al país, al mundo. Para nosotros es un absoluto orgullo que muchos de nuestros egresados están en la NASA, están en Europa, están en multinacionales y agradecen que el esfuerzo que cada bogotano da pagando sus impuestos, que a veces nos resulta incómodo, es lo que nos permite financiar educación de calidad y dar oportunidades y dar equidad para Colombia. Entonces los retos son en innovación curricular, en mejoramiento de infraestructura, en gobernanza institucional, en continuar con esos indicadores de desarrollo de investigación que los tenemos y por supuesto en la ampliación de cobertura, que es el reto, cobertura con calidad. Bueno, pues profesor rector de la Universidad Distrital, Giovanni Tarazona, muchas gracias. Y también pues María Isabel Carrascal, gerente de educación de Compensar, gracias por estar en este panel. Dos personas que, como todos los invitados y los integrantes acá de Colombia Imparable, se levantan todos los días, cada mañana, a cambiar la vida y la historia de un joven, de un adulto, de un abuelo. Así que es muy, muy importante, y es que ustedes dos coinciden en algo. Me voy a saltar un momentico acá, a tomar un tiempo, y es el tema de la transformación de ustedes mismos, ¿no? Como empresa, de a lo largo y ancho de toda la empresa, ¿cómo han hecho ustedes? Ha sido muy difícil ese cambio de mentalidad, porque tienen que, cada funcionario, cada persona con las que ustedes se encuentran diariamente, tiene que estar con este chip de Colombia Imparable. Yo creo que eso hace parte de esa construcción, de esa cultura que nos diferencia frente a otras naciones y a cada organización, Paula. Lograr que cada uno entienda cómo a través de ese servicio que entregamos, de esa construcción de una plataforma de bienestar integral que transforma las vidas, tiene que ser la apuesta mayor. Y eso solo lo logran los equipos que están en organizaciones, en empresas, en instituciones educativas que tienen esa claridad, que nosotros vamos mucho más allá de unas 4 paredes. Ustedes lo tienen muy claro, por eso están liderando esta iniciativa, que de manera conjunta somos mucho más potentes que solos. Y las personas y el cambio cultural, las innovaciones que logremos, el entendimiento del aporte a esa comunidad es lo que va a lograr que Colombia sea realmente imparable. Y profesor Tarazona. Somos una organización de conocimiento. Naturalmente el chip del cambio es lo que nos mueve.
Tú mencionabas al principio de este panel que en escenarios de incertidumbre, claro, que seguramente administrar en lo público y lo privado, gestionar en lo público y en lo privado es un absoluto reto, pero los modelos de complejidad nos están enseñando que es precisamente en ese mundo de incertidumbres donde tenemos que tomar decisiones inteligentes para poder avanzar en nuestras instituciones. Seguramente 10 años atrás cualquiera de nuestras empresas tendría un panorama más tranquilo, una visión de la planificación un poco más, con mayores datos. Pero hoy tenemos una incertidumbre total sobre muchas cosas de las que tenemos que hacer. Entonces, bienvenido el cambio, bienvenida la incertidumbre, bienvenida la complejidad, bienvenida la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre, porque es lo que nos corresponde, y también enseñar y entregar que no olvidar nuestra misión, que es transformar vidas a través de la educación. Dar competencia, dar herramientas, dar maneras de saber y entender, y sobre todo, dar criterio. Independientemente de lo que estudies, una carrera técnica, una carrera social, una carrera en el tema de la salud, lo que da el ejercicio del profesionalismo es tener el criterio para tener el olfato y para tener el éxito que la vida nos puede entregar. Detrás, uno cuando dice en universidad distrital, uno ve estudiantes, universidad y rector. Pero ¿quiénes son los imparables detrás de la universidad distrital? Yo pienso que los imparables es cada uno de nuestros beneficiados, porque uno podría en esos estamentos, porque claro, es el llamado y el agradecimiento y la motivación al profesor de carrera que hace su gran esfuerzo porque la universidad se mantenga, al profesor de cátedra que también nos presta un servicio fundamental porque son ejemplo para nuestros muchachos, al estudiante que hoy está pensando si cierra o no el semestre, porque está preocupado por el devenir y la incertidumbre institucional, porque necesitamos avanzar. Cada niño, yo pienso que nos une ese ejercicio, cada niño que está en nuestras aulas, que está sentado allí, que está recibiendo educación de calidad, es nuestro reto. Tenemos muchísimos retos en lo financiero, en lo presupuestal, en la infraestructura, pero lo que nos interesa es que ese muchacho tenga una competencia. Debo decirlo que los momentos más felices de mi existencia se dan cuando puedo en una ceremonia entregarle a una familia un título académico, porque pues en una población de 30.000 estudiantes impactamos a 170.000 personas en ese ejercicio. Los imparables son los miembros, los estamentos, porque claro, allí están los trabajadores que hacen posible, los laboratoristas, los asistenciales. Colombia imparable se hace con la participación de cada uno, independientemente de la posición. Dice, no, es que yo hago una función asistencial, yo soy el gran docente o soy el tomador de decisiones. No, es como se mencionaba hace un momento, es el amor por lo que hacemos, es la cultura de la transformación y la cultura del cambio y la orientación por construir un mejor país. Incluso ahorita que hablábamos en la universidad distrital, esos jóvenes que se gradúan muchas veces son la primera generación de profesionales, ¿no? De las familias. Eso es muy cierto. Bueno, yo debo decir que soy egresado de la institución, me gradué en el siglo pasado y me enamora el hecho, o sea, he hecho el papel de, soy estudiante, fui profesor y ahora pues tengo una responsabilidad. Volveré a la cátedra una vez termine mi periodo rectoral y es grato saber, es hermoso encontrarse con los amigos y puedo decir, seguramente nos pasa lo mismo cuando uno se encuentra a los egresados y cuando han pasado por nuestras instituciones y sus vidas se han transformado porque han tenido, insisto, los elementos para poder hacer vida y construir sociedad. Entonces eso nos emociona muchísimo y muchos de nosotros, cada historia de vida, eso te podría contar distintas, gente de las regiones, de las provincias, son los primeros profesionales de sus comunidades, son los primeros profesionales de sus familias, son los primeros que han logrado un reconocimiento o han viajado al extranjero. Esto realmente somos unos enamorados del papel que la educación juega en la transformación de sociedad y es realmente la solución. Hay que invertir en educación, hay que creer en la educación, hay que darle oportunidades a la educación. Bueno, y María Isabel, ¿quiénes son esos imparables en Compensar? Tenemos una comunidad muy grande, Paula. Tenemos 2.600.000 personas que son padres, que son trabajadores, pero que también son hijos, que están realmente aportando día a día un granito de arena en las labores que están realizando. Tenemos más de 106.000 empresas afiliadas a Compensar, que tienen una claridad de lo que significa el bienestar y el impacto que ellos pueden lograr. No por nada los empresarios construyeron un sistema como el de las cajas de compensación
y en el que Compensar realmente responde a esos empresarios, a ese compromiso que tienen de transformar las vidas, de hacer las cosas bien, de llegar al mundo, porque en el caso de Bogotá, Cundinamarca, sí que tenemos una marca colombiana, pero que es sobre todo bogotana, llegando a diferentes partes del país y del mundo con nuestros productos y nuestros servicios que son muy reconocidos, y que un grupo además de colaboradores inmensos, que somos más de 15.000 personas que trabajamos en temas de financieros, de la salud que tú mencionabas, pero también en temas deportivos, turísticos, educativos, de empleo. Entonces realmente somos una gran comunidad, un pequeño país al interior de un gran país como es Colombia, aportando para que seamos todos imparables. Y yo creo que esos indicadores, esos transformaciones que se están haciendo son muy importantes para que haya un mejor bienestar y seamos realmente capaces de transformar esta sociedad. Yo quiero complementar algo, y es el ejercicio mancomunado que debe haber entre el concepto del Estado, la universidad y la empresa. Cuando las universidades o los entes de educación nos procuramos dar formación competente, insisto, y coherente y pertinente para lo que el país necesita. Nuestra universidad tiene 7 áreas de formación en sus facultades. Tenemos una facultad de artes, una facultad en el ámbito tecnológico, la facultad de ingeniería, la facultad de ciencias de educación, la facultad de ciencias matemáticas y naturales, la nueva facultad de salud y la facultad de ciencias de educación. Eso nos mueve en todas las áreas de conocimiento. De nuestros 98 programas, 47 son en el pregrado, 35 tienen acreditación de alta calidad, tenemos 22 maestrías y 5 doctorados. Estamos apostando al desarrollo científico del país, al aporte, pero entendemos que esto se hace de la mano del empresariado, porque es allá donde tenemos las necesidades, tenemos la financiación para poder hacer nuestra tarea. Entonces somos absolutos convencidos que Colombia se hace imparable si todos miramos con el mismo norte, con los mismos objetivos de construir educación para un empresariado que se requiere, porque construir, y con el apoyo del Estado para construir sociedad. Bueno, profe, es que podríamos quedarnos acá todo el día dando esos aportes que ustedes desde sus diferentes entidades y empresas hacen que Colombia definitivamente sea imparable. Así que, profe, rector de la Universidad Distrital, Joanny Tarazona, muchas gracias por estar acá con nosotros, y por supuesto, María Isabel Carrascal, desde la Gerencia de la Educación en Compensar, gracias por este aporte a Colombia imparable. Vamos a un corte comercial. Estamos de regreso en Colombia Imparable. Nos hemos dedicado en este ejercicio de Prisa Media y el Canal 1 a buscar las historias de las personas, las historias de las ideas, las historias de las iniciativas que hacen que este país no deje de avanzar. Ustedes conocen algunas de esas historias, indudablemente. Seguramente hay un vecino, seguramente en su corregimiento, en su municipio, en su ciudad, hay una persona o un conjunto de personas que hacen que Colombia sea imparable. Nos encantaría conocer también esas historias. Hagan uso de las redes sociales de Prisa Media, del Canal 1, y compártanos esas historias, porque queremos también recoger muchas más de ellas, de Colombia imparable, indudablemente. Luis Alejandro Villamil, por ejemplo, es una persona imparable. Un negocio maravilloso con un emblema de la nación, las flores. Se dedica a embellecer, se dedica a llenar de alegría, se dedica a entregarnos ese detalle con el cual nosotros hacemos sonreír a tantas otras personas en el momento en el que se los entregamos. Conocemos la historia de Luis Alejandro en Colombia Imparable. Mi nombre es Luis Alejandro Villamil Martínez y mi floristería se llama Floristería Villaluz. Fue creada hace 7 años. Estamos al servicio de toda la gente de Bogotá que nos quiera venir a visitar, a comprar nuestros arreglos. Para toda ocasión aquí tenemos arreglos. Le voy a nombrar una de las fechas más especiales. ¿Cuáles son? San Valentino, que ya cogió fuerza acá y regalan flores todo el día como si fuera morir de amistad. Viene Fiesta de la Mujer, 8 de marzo, que eso es la locura. Toca trabajar 2 noches para poder cumplirle a la gente. Luego viene el Día de la Madre, que es el segundo domingo de mayo, que es otra fecha especial. Porque es que las flores hacen parte de la vida de uno, desde que nace hasta que muere. Acá generamos 7 empleos directos, entre decoradores, vendedores, domiciliarios, en fin. Mi núcleo familiar sí no somos sino 4. Tengo mis 2 hijos
mi esposa y mi persona. Villaluz nació por mi apellido, que es Villamil, y el nombre de mi señora, que es Luz, muy reconocida en todas las redes sociales. Aquí los días son muy relativos. Cuando hay demanda de pedidos, toca ir, levantarse a 3:30, 4 de la mañana, y yo ya estoy de pie. Mi señora llega aquí a abrir a las 7 de la mañana, llegan los vendedores, llegan los de servicios generales, y a veces cerramos tipo 8, 9, 10, 11 de la noche. La actitud de nuestro negocio, brindarle una atención a la clientela. Ahí está Luis Alejandro, su familia, su historia. Esta historia que es imparable. Es el momento de terminar, pero también es el momento de agradecer. Agradecer a Lucero, agradecer a Vilma en Cúcuta, agradecer a Luis Alejandro, pero también dar las gracias a Coca-Cola, a Colgen, a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y a Compensar. Pero también a tantas y tantas marcas, a tantas organizaciones, a tantas personas que han creído en este proyecto. Tenemos un tiempo reducido en televisión, pero son muchas más, por fortuna, las historias que tenemos y que vamos a seguir compartiendo a través de nuestros canales digitales. Y hemos hecho un pequeño compendio de esas frases, de esos mensajes que queremos que se queden en su cabeza, que se queden en su corazón también y que le recuerden todos los días cuando usted se levanta a trabajar, porque esta es una verdadera Colombia imparable. Hasta la próxima. El negocio llegó a mí de una manera muy curiosa en el 2018. Estaba en medio de un emprendimiento y la situación económica no era la mejor, la personal tampoco, entonces me había inventado un emprendimiento y fábrica, sí, porque así lo bauticé, de empanadas. Fui consiguiendo nuevos clientes, me fui por el lado de los negocios, entonces no era solo llevar empanada puerta a puerta, sino me iba para los negocios. Y en medio de esos negocios que yo visitaba, llegué a ofrecer las empanadas. Y entonces el señor me decía, no, más seguido. Viniendo a traer empanadas, me dice el señor que estaba en ese momento, que es mi cuñado, y yo le dije, y si está pensando en arrendar y en descansar, ¿por qué no piensa en mí? Y ahí inicié. Y ahí comenzó toda la historia, Laura, que al comienzo fue pesadísimo. Pero ya haciendo las cosas, estando acá es cuando uno se da cuenta, acá uno tiene por hacer todo el tiempo. Nosotros arrancamos este proyecto con mi pareja hace aproximadamente 3 años. Nace la idea de vivir una experiencia diferente con los clientes. Nosotros arrancamos con mucho esfuerzo, con el deseo de emprender. Arrancamos un local, creo que hecho muy a mano, muy a pulso. Nosotros somos los que hicimos el render, los que ayudamos con el tema de la selección de los materiales, de la infraestructura, del diseño, o sea, todo lo hemos hecho nosotros. Generamos 7 empleos directos, entre decoradores, vendedores, domiciliarios, en fin. Mi núcleo familiar sí no somos sino 4. Tengo mis 2 hijos, mi esposa y mi persona. Villaluz nació por mi apellido, que es Villamil, y el nombre de mi señora, que es Luz, muy reconocida en todas las redes sociales. Amén es tu estilo. Es el nombre del local. Generamos empleo, la señora que me ayuda todos los días, tengo una señora también desde casa. Y si es temporada, pues ya digamos que utilizamos más personas para lo que vayamos necesitando. Me toca madrugar, acá abrimos de 10 a 7 de la noche. Jornada continua, no cerramos. Se hacen cambios de cremallera, botas entubados o bueno, entalladas, lo que la prenda requiera, cualquier tipo de arreglo. De manera directa tenemos 6 colaboradoras. Hay una persona que es la repostera, tenemos 2 decoradoras, una que maneja el forrado de los ponqués y quien atiende acá el punto en vitrina. No, eso es una bendición muy grande porque uno dice 6 familias, pero son 6 familias de manera directa, pero en cada una de esas casas hay una niñera cuidando a sus hijos, hay una empleada de pronto doméstica, hay hijos que gracias a que sus papás están laborando logran ir al colegio, o sea, para nosotros es una bendición muy grande.